Offside. Buenos días, suscriptores del canal. Hoy estamos en un lugar muy bonito, muy especial. Nos encontramos en el Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera para entrevistar a una jueza internacional de vela como es Ana Sánchez de Campo. Ana, gracias por estar aquí en el canal. Buenos días, gracias por llamarme. Bueno, estamos en un club que tú conoces muy bien, ya que aquí empezaste a navegar a los 6 años de edad. Sí, bueno, yo ya te he dicho antes, esta es mi casa. Y empecé a navegar muy jovencita y bueno, pues poco a poco, es que el mar tira mucho. Y además yo vengo de una familia de regatistas, de árbitros, de jueces. Una familia muy vinculada con el mar. Entonces, a los 6 años empiezas a ya navegar. ¿Y cuándo te entró la curiosidad por ser jueza de vela? Bueno, eso va muy unido en la historia, porque hace mucho tiempo. Porque mis padres, mis tíos eran todos los oficiales de regatas del club. Entonces, cuando no navegaba la clase en la que yo competía, pues nos subíamos con ellos al barco del comité de regatas para ayudar, echar una mano, aprender. Y poquito a poco, bueno, pues te vas viendo que bueno, que es una parte del deporte que te gusta, que ayuda, o sea, que el deporte no es solo competir. Y que los oficiales necesitas oficiales para que haya deportistas, o por lo menos para que haya deporte arreglado. Entonces, bueno, pues al final llega un momento en tu vida que te dedicas al deporte o ya no puedes entrenar tantas horas ni competir al nivel que se supone que tienes que competir. Y bueno, pues es una salida, una manera de volver también al deporte lo que el deporte te ha dado. Ya a los 22 años realizas tu primer curso de jueza de vela. ¿Qué es lo que recuerdas de ese curso? Aprender, porque hasta entonces nosotros teníamos yo tenía la dinámica. O sea, yo sabía que había que colocar balizas, cómo se colocaban, el compás, medir el viento, tomar decisiones, pero tampoco la mecánica no la tienes ligada a las reglas, al reglamento, a los porqués. Y entonces yo lo recuerdo como un curso de aprender mucho, de pronto descubrir por qué hacer las cosas como las haces. Los jueces de vela, los jueces de vela, está bien dicho, ¿no? Sí. Perfecto. Puede estar tanto en tierra como en mar a la hora de vigilar la regata. ¿Qué diferencia ves tú entre estar en tierra o estar en un barco vigilando la regata? Bueno, en vela hay diferentes, dijéramos, tipos de oficiales. El comité de regatas es el que dirige la regata en el mar, ¿vale? Entonces ellos son los que salen al agua, dan la salida, plantean el recorrido, hacen la clasificación, ¿vale? Son como si dijéramos los que dirigen, los que dirigen la regata. Luego están los jueces, eso es el comité de protestas, de regatas, y son los oficiales. Los jueces normalmente salimos al agua detrás de los barcos para ver que todo el mundo cumple las reglas de derecho de paso en el agua, y si hay alguna circunstancia difícil, rara, algo que puede alterar la justicia, la competición, etcétera, lo vemos, tomamos nota. Normalmente no tomamos decisiones, salvo en situaciones muy concretas. Luego volvemos a tierra, y si alguien no está de acuerdo con alguna de las situaciones que se han creado en tierra, tanto por parte de otros regatistas como por parte del comité de regatas, pues entonces vienen a nosotros, presentan una protesta, y los jueces forman como una especie de tribunal en Román Paladino, y ese tribunal escucha una parte, escucha la otra, escucha testigos y resuelve. Y para quien no lo sepa, ¿qué es lo más importante a la hora de arbitrar una regata? Eso es muy complicado. Lo más importante es tener en la cabeza la responsabilidad que tienes a la hora de salir y arbitrar una regata. Una decisión tuya puede afectar. Condicionar al resto de la regata. El resto de la regata, el resto de los regatistas, y no solo eso, sino el esfuerzo que ha hecho el regatista por toda la temporada, etcétera. Imagínate en un partido de fútbol, en una final de liga, que pusieran un árbitro que le da todo igual. Y entonces dices, oye, al final has tirado por tierra no este partido, sino toda la temporada. Pues es lo mismo. Si algo destaca tu currículum como jueza internacional de vela son tus Juegos Olímpicos. Sí. Debutaste en Atenas 2004. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando debutaste por primera vez en el país griego? El pánico absoluto que tenía, que nadie el jurado olímpico
es un grupo de 27, 29 personas según los juegos. Y cuando yo llegué a Atenas, pues era todo gente súper experimentada, mayor para mi edad, que yo lo miraba así desde abajo y decía, Dios mío, que no me digan ni buenos días, porque como me pregunten algo, me pidan mi opinión, se van a dar cuenta de que no estoy a la altura. Y yo intentaba pasar desapercibida por cosas. Pero bueno, aprendí muchísimo, no me fue tan mal, tengo que decirlo, tuve la suerte de estar en las 2, 3 protestas, como si dijéramos que todo el mundo se acuerda de los juegos, y bueno, y aprendí muchísimo. Tus últimos han sido los de París 2024. ¿En cuál de ellos te has encontrado unas condiciones climatológicas adversas a la hora de arbitrar una regata? Los peores con diferencia, China. En Qingdao teníamos unas condiciones de mucha ola, mucho más de fondo, una ola muy alta, muy tendida y nada de viento, y muchísima corriente. Entonces, cuando llegamos allí la primera preolímpica, 2 años antes de los Juegos, le tuvimos que decir a los equipos, mirad, tenemos que hacer los juegos, van a ser aquí, nos pongamos como nos pongamos, y estas son las condiciones que vamos a tener. Así que hay que acostumbrarse a navegar así. Nosotros normalmente el comité de regata con menos de 5 nudos nunca da una salida, porque entiende que no hay viento suficiente. En Qingdao se dieron salidas con 2 nudos y con corriente contraria. O sea, pero bueno, fue muy difícil, muy difícil. Y en estos últimos Juegos Olímpicos de París 2024, tú fuiste testigo de esa primera medalla de oro de España en los Juegos Olímpicos, con Diego Botín y Florian Trittel en esa categoría de 49. ¿Cómo lo viste ese momento? Bueno, fue muy emocionante porque además yo era el juez responsable era el presidente del jurado, ¿vale? Entonces yo podía estar donde quisiera estar ese día y me asigné a mí misma para estar en la rampa de la Medal Race. Entonces había un panel de emergencia por si había algún problema de última hora y estuve allí. Y estaba allí en la rampa cuando ellos llegaron. Y no te puedes imaginarlo, claro, fue muy emocionante porque no te puedes desligar. Yo a los chavales los conozco desde que empezaron en 49ers, los he visto crecer como regatistas. Pero por otro lado, claro, al ser presidente del jurado tampoco puedes exteriorizar ningún sentimiento a Tienes favor. Que aguantarte los sentimientos, ¿no? Entonces fue como, qué bien, qué bien, qué bien, pero ya. Entonces cruzamos miradas, pero poco más. Pero fue muy emocionante verlos cómo llegó el resto del equipo, cómo los subió en hombros, yo qué sé. No tiene, eso no, es que no hay manera de explicarlo. Aparte también vimos como Jordi Samar y Nora Brookman también obtuvieron un diploma olímpico en la categoría de 470. También fue importante para la vela. Sí, ellos son de los mejores regatistas en su categoría y de verdad que tenían que haber ganado una medalla. Lo que pasa es que, bueno, pues las condiciones no fueron fáciles y el resto también compite, ¿vale? Entonces, ellos venían muy fuertes. Jordi es un tío espectacular en el barco, pero bueno, no tuvo suerte. No tuvo suerte. Fue una pena y la Medal Race fue desastrosa para ellos, la táctica no les salió y bueno, pues en ese caso sufrimos mucho, todos, incluso yo. Al fin y al cabo, la vela es un deporte que le ha dado a España muchas medallas en los Juegos Olímpicos. Eso es, sí, pero tampoco tiene nada de raro. Es la cantidad de kilómetros de costa que tenemos, a la gente le gusta el agua. Y luego son deportistas súper comprometidos. Tú date cuenta que el que juega, yo qué sé, el que sale a jugar, al tenis, por ejemplo. Yo jugaba al tenis cuando era chica. Entonces, bueno, pues tú ibas, hacías tus horas de entrenamiento, hacías tu partido y te ibas a casa y salías con amigos. La vela no es así. Los críos de aquí del club, pues vienen el sábado por la mañana, están todo el día, llegan derrengados, entonces teóricas, dudas, no sé qué, se van a casa a dormir lo que pueden, a descansar y a hacer deberes y el domingo están otra vez aquí. Es muy sufrido. Entonces crea gente muy comprometida.
Aparte de ser jueza internacional de vela, eres presidenta del Comité de Reglas de las Regatas de la Federación Internacional de Vela, de la World Sailing. ¿Qué significa para ti estar al frente de esta organización? Bueno, aparte de que consume todo el tiempo que no tengo, hombre, al final es un orgullo porque dices, bien, pues cuando me vaya de esto, que antes o después me terminaré yendo, bueno, pues yo he puesto mi granito de arena, pero no solo a nivel de regatas, sino pues eso, un poco he contribuido a que el deporte sea un poquito mejor, amigable, atractivo, más justo, más que no eche a nadie. Entonces yo llevo presidiendo el comité de reglamento, el comité de reglas, desde el año 24, desde noviembre del 24. Se eligen para 4 años y se renuevan cada 4 años. La junta directiva de la federación, la verdad es que no tuvo ninguna duda a la hora de planteármelo otra vez, oye, tal. Yo sí que lo pensé más, pero vamos, ahí. Y antes de eso yo venía a ser vicepresidenta de la Federación Internacional. O sea que, y bueno, pues durante los 4 años que fui vicepresidenta, sí que puse mucha incidencia en que se reconociera a los jueces y a los... Ellos les llaman oficiales de regata en la federación, que se les reconociera como parte como parte importante del juego, como no solo como los tíos que toman una decisión, sino como los que construyen o contribuyen a construir el deporte. Al final son la cara de la federación en las regatas internacionales, son los oficiales. Entonces a todo el mundo le interesa que esa gente esté bien formada, siga las políticas de la federación, las reglas por supuesto. O sea que un poco yo puse ahí mi granito. Y ahí sigues aportando. Bueno, nunca se deja de aportar. Tú que llevas tanto tiempo en el mundo de la vela, ¿cómo has visto la evolución de este deporte en los últimos 20, 30 años? Es que no se parece en nada. Sobre todo a alta competición. En el programa olímpico se han metido barcos más rápidos, más inestables, más exigentes físicamente. La incorporación del kite, por ejemplo, supuso una revolución, sobre todo en los conceptos. Hasta ahora la vela, la aplicación de las reglas, que en mi campo de conocimiento ha sido siempre en 2 dimensiones, ¿vale? Con el kite se ha introducido la tercera dimensión, tiene la cometa arriba. Entonces todo eso ha supuesto desde luego un desafío, no solo para los regatistas, que al final ellos sí van encima de la tabla y manejando el kite y sí saben lo que está pasando, pero los jueces al principio no lo sabían. Entonces, bueno, pues eso ha supuesto un desafío. Las clases rápidas, los catamaranes de la Copa América, por ejemplo, eso es una barbaridad lo que corren. Los circuitos como el GP52, el TP52 y el 6GP, al final, bueno, pues la vela evoluciona. Y luego, en paralelo a eso, siempre tienes pues las clases tradicionales, las regatas tradicionales, la vuelta al mundo en solitario, que es otro concepto, las clases de clubs, los Optimi, los cadetes, los snipes, bueno, pues son gente que mantiene un poco el espíritu de la vela tradicional, aunque sí que es verdad que esas clases van incorporando novedades. Los barcos son cada vez más rápidos y bueno, cada vez van menos dentro del agua. ¿Y cómo ha influido la tecnología en la vela? ¿Cómo lo ha favorecido? Pues, a ver, la tecnología te ayuda en cierto tipo de regatas. La Copa América, por ejemplo, no se imagina sin tecnología. El 6GP son regatas que, por ejemplo, los árbitros no están en el agua, están en 6GP. De hecho, los árbitros no están ni en el sitio donde se hace la regata, están en Londres en un apartamento rodeados de pantallas. Vigilando todo lo que sucede. Efectivamente, y tomando decisiones y arbitrando. O sea, imagínate un partido de fútbol en España que se arbitre desde Francia. O sea, ahí es donde está la vela ahora mismo, ese tipo de vela, ¿vale? Entonces ayuda. Luego, investigación en materiales. Ahora los mástiles de aluminio no tienen nada que ver con los mástiles de carbono, o sea, de resistencia, de costes, de todo. Las velas. O sea, hay tecnología en
en todo el mar, aunque no la veamos. Y ya una vez finalice tu etapa de jueza de vela, ¿cómo de vinculada quieres seguir a este deporte? Bueno, yo creo que me moriré vinculada a este deporte. En serio, más que nada porque tengo el mar aquí en casa y porque eso es una espina que no me puede quitar. O sea, es que no tiene precio salir, como están saliendo ahora estos niños que vienen en el barquito, una mañana a tomar el sol, o sea, que no te puedes dejar esto. Desde luego el que lo prueba, no lo deja. Esto para ti es vida completamente. Absolutamente. A ver, incluso date cuenta que además el mar no es siempre así. Ahora mismo estamos viendo un día precioso con 4, 5, 6 nudos, que fenomenal. Un día en calma en el Mar Menor. Pero bueno, pues dentro de 3 semanas vamos, Luis y yo, a Polonia a una regata, un campeonato del mundo, y no va a hacer este calor, no va a hacer este mar y no va a hacer este viento, y va a ser duro. Pero da igual, al final siempre miras y dices, es que se está mejor que en una oficina. Entonces, pues, no te lo puedes quitar de encima nunca. Bueno, de verdad, Ana, muchas gracias por pasarte por aquí, por el canal. Espero que le deis like, que suscribáis al canal y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Offside.